de controladores avanzados. Solamente yo alguna vez creo que con ustedes también en control en automatización les mostré esta PPT, solamente para ubicarnos en el escenario de los controladores. Acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, les mostraba los controladores industriales que están en el mercado nacional y mundial. En los controladores de lazo, que es los controladores de repente más sencillos, los más simples, todos son controladores, ¿no? Y todos tienen un objetivo, por lo menos nacieron con un objetivo, que ya con el tiempo hayan cambiado a veces, porque entre ellos paran compitiendo, pues, ¿no? Normalmente, por ejemplo, esto cuando aparece, el control de lazo o de proceso, tenía el objetivo de hacer control, básicamente control de procesos. Por eso de ahí viene su nombre, controlador de lazo de proceso. Tenían algoritmos de control on-off y PID. Por ahí algunos compensadores. Y el PLC cuando aparece, ellos hacían lógicas de control o automatismos. Un automatismo es muy diferente a un controlador o una lógica de control. Entonces cada uno tenía su espacio, ¿no? Sin embargo, el PLC con el tiempo, como ve que tiene mucha aceptación en el mercado, y como también los costos, si yo comparo un controlador de lazo, que hasta ahora son caros, ¿no? Si comparo con un PLC, hasta hoy día son más caros, ¿no? Son tecnologías diferentes. Entonces el PLC, como tiene aceptación en el mercado, empiezan a agregarle algo que ellos no tenían. Le agregan el algoritmo PID. Y como tienen algoritmo de PID, entonces ya empiezan a competir con ellos, ¿no? Empiezan a competir con ellos. Entonces el PLC trata de, si bien es cierto, estaba hecho para hacer lógicas de control, también puede cubrir las características del control de lazo. Y si no tiene pantalla, se le puede agregar un panel operador pequeño. Entonces ahí empieza la competencia, ¿no? El PLC empieza a competir con ellos, ¿no? En algún momento también les comenté que las cosas estaban bien definidas para el RTU, cuando hablamos de SCADA, ¿no? En los sistemas de SCADA se usaban los RTUs. Y él tenía su ubicación. Él, para temas de comunicación inalámbricas, para zonas donde no había energía, los RTUs pues estaban bien definidos para trabajar en sistemas SCADA. Pero el PLC también con el tiempo dice, si yo le coloco un modem, le pongo su antena, también podría competir con los RTUs, ¿no? Cosa que lo hacen, pues, ¿no? Como hemos hablado en algún momento, entonces ellos también invaden el campo de los RTUs. Siempre los PLCs han querido hacer muchas cosas a la vez. Lo que pasa es que el PLC como tecnología es muy genérico y se presta a veces para ciertas ampliaciones, cosa que el control de lazo del RTU es más específico, ¿ya? Ellos están hechos para aplicaciones específicas. Por eso es que el PLC se puede adaptar hasta cierto punto a uno u otro, eh, digamos, a tratar de invadir uno u otro objetivo que tiene un controlador diferente a él. Después también en algún momento ellos quisieron aumentar y llegar a los DCS, pero no, porque ahí sí tienen ciertas limitaciones físicas y de diseño informático. La parte informática que tienen ellos incorporados en su diseño los limita mucho para llegar al nivel de un DCS. El DCS pues tiene muchas cosas, no solamente a nivel de hardware, sino también a nivel de software. Internamente como diseño, como tecnología, es muy potente, ¿no? Entonces, por ahí como que ya no intentan. Ahorita, hoy en día, por ejemplo, bueno, en su momento dicen, el problema era que el DCS era un muy buen control, son buenos para control, y no solamente para control, sino también para estrategias de control. Cosa que el PLC control, más allá de hacer un PID, como que
usa, quizá podría hacerlo, ¿no? Pero más allá de eso no es apropiado para control. El DCS para control es muy bueno, ¿no? Tiene algoritmos de control muy potentes, tiene estrategias de control muy buenas. El problema de los DCS es que son muy caros. Los sistemas de control distribuido, que lo veremos mucho más adelante, son sistemas muy complejos y muy caros también. Entonces en esa época aparece un intermedio, dice. Si tengo un PLC estoy limitado en ciertas cosas de control o de estrategias. Si quiero un DCS, es muy carísimo. Entonces aparecen los PAC. Los PAC aparecen en el medio. Los PAC aparecen como una alternativa para el que quería, digamos, potencia en control, en sistemas, en estrategias de control. Dice, como un DCS es muy caro, entonces compremos un PAC. Y el PAC tiene mucho de PLC, pero también tiene mucho de DCS. Ese es un PAC. El PAC es una tecnología, ¿no? Tiene mucho de superior al PLC, pero no llega a ser tanto como un sistema DCS, pero tiene mucho de DCS. Entonces los PAC empiezan a manejar un equilibrio entre sistemas de control distribuido, que son sistemas muy complejos, a nivel como tecnología, no como programación de usuario. O sea, a nivel de usuario es fácil, pero como lo han desarrollado, como involucra la tecnología, es complicado. Esos son los que lo han desarrollado, ¿no? Pero para el usuario es fácil, ¿no? O sea, no es muy complicado. Sino hay que ver que una cosa es desarrollar una tecnología y otra cosa es ser usuario de la tecnología. Es como un robot de los ejes coordinados, hacer sea un control no lineal o un control lineal, hacer el algoritmo de seguimiento de trayectorias. Es complicado, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es robot como ya una tecnología que existe. A eso me refiero cuando el DCS es complejo. Pero nosotros lo usamos, todo eso es transparente y lo usamos como usuarios finales y no es complicado emplearlos. El PAC también es algo parecido, como desarrollo tecnológico muy bastante sofisticado, es muy interesante, pero es superior al PAC, es superior al PLC, pero no tanto como el DCS. Entonces aparece como una tecnología intermedia. Por eso le llaman también controladores híbridos, ¿ya? Ustedes lo van a encontrar de repente en la literatura. En la literatura ellos lo encuentran como controladores híbridos. El concepto de controladores híbridos lo enseñan, lo utilizan en varias cosas, ¿no? He visto que el controladores híbridos lo utilizan en varias cosas, ¿no? Pero, digamos, ¿por qué híbridos? Porque es una mezcla digamos, en todo caso, es una nueva tecnología en su momento que rescata algunas cosas del PLC y rescata algunas del DCS, ¿no? De tal manera que no son tan caros. Digamos, son más caros que los PLCs, pero no tanto como el DCS. Entonces, nace como alternativa para sistemas de control más o menos complejos, sin tener que usar un DCS que pues son carísimos, ¿no? Hoy en día, por lo menos son, más allá de que hayan bajado el precio, siguen siendo caros. Los PAC también son bastante caros, pero menos que un DCS, ¿no? Ahora, una alternativa de poder ver a los PAC, tenemos el ControlLogic, que es el que vimos así algo rápido, pero hay que ver algunas características de él, ¿no? El ControlLogic, ¿sí? Algunas cosas ya hemos estado mencionando a nivel de software, también hay que ver a nivel de hardware algunas cosas, ¿sí? Entonces, de tal manera que si yo entiendo el ControlLogic como PAC, puede ser otro PAC, ¿eh? Hay varios PAC, sino que uno de los PAC más usados o más conocidos en la industria ha sido pues el ControlLogic de Allen Bradley, ¿no? Habían otros PAC también de Siemens que no tuvo mucha acogida en su momento, ¿no? Ya no recuerdo, yo he trabajado también con eso hace muchos años, pero ya no me acuerdo ni el nombre, era bien feito, era.
El de Rockwell era un poco más interesante. Todavía existe, el control y todavía se utiliza bastante, ¿no? Ahora, por ejemplo, Schneider maneja también una línea de packs, el- pero es una especie de PLC superior, ¿no? Realmente no es un pack. A veces se cometen el error que a sus PLCs de alta gama le empiezan a llamar ya packs también, ¿no? Pero bueno, son cosas que uno lo va entendiendo poco a poco cuando va conociendo tecnologías. Por eso les voy a describir qué cosa es un pack, ahora físicamente como arquitectura. Entonces, ese es el escenario un poco de controles a nivel mundial. Bueno, a nivel del Perú encuentras también eso. Entonces, veamos un poco algunas características del pack, ¿ya? Centrémonos en el pack, en que es el hembra de que vamos a manejar. Vamos a hacer un poco eso, ¿no? Algo estuvimos hablando de la multitarea, ¿no? Vamos a poner aquí. A ver, ¿dónde está? El pack en principio es como cuando configuran el TIA Portal, o el 300, por ejemplo, el 400, que son PLCs de gama alta o gama intermedia alta del Siemens. El 1200 no, ¿no? El 300 o el 400, incluso el 1500, tiene una especie de bastidor. Este de acá tiene un bastidor, o también le llaman también le llaman chasis. O sea, es como una base, ¿no? Es como una base donde vas a empezar a colocar los componentes. Normalmente siempre va la fuente, ¿no? La fuente, incluso la fuente va afuera del rack, chasis o bastidor, ¿no? Entonces, cuando son PLCs pequeños, como el 1200, por ejemplo, a veces eso no existe el concepto de rack o chasis, porque se une con un conector simple, se van uniendo, ¿no? ¿Cuándo es necesario usar un rack, bastidor, chasis? Cuando los componentes son más sofisticados. Aquí se tiene entonces, es una base, y aquí, por decir, vamos a separarlo, es un contenedor de módulos, ¿no? Voy a separarlo aquí un módulo, aquí otro módulo, tiene espacios separados para que tú coloques los módulos, tiene espacios separados, son como espacios, casilleros, ¿no? Entonces yo puedo agarrar un módulo, puedo tomar un módulo, por ejemplo el CPU, yo lo puedo, antes de eso, aquí tienen un conector, en el fondo tienen un conector, para que tú enchufes o pegues ahí. Ahorita vamos a buscar en internet algunos chasis. Adentro tiene un conector. Ahora, y es más, toda la base de tarjeta electrónica. Eh, y eso hay que entenderlo, porque a veces uno no presta presta el concepto esencial de lo que es un rack, bastidor o chasis. Piensan que solamente es una caja que contiene los módulos. Realmente, a veces puede ser así, pero cuando hablamos de pack o de DSS, es mucho más que eso. Acá hay un conector donde van a encajar los módulos, pero lo que nos interesa saber que adentro todo esto son tarjetas electrónicas, por eso cuestan caros, ¿no? Todo esto está en una red interna, todo eso es una red. O sea, el chasis solamente ya es una red, ¿no? Ahora, sobre eso uno empieza a colocar los módulos. Ahora vamos a buscar acá rack de control logic, a ver si por ahí aparece. Control. Aquí está uno bueno. Vamos a ver. Me la voy a pegar ahí. Mira, por ejemplo, así. El que está a izquierda es la fuente, pero no sé si puedes ver ahí esos pequeños conectores negros, y es toda una tarjeta electrónica, como les digo, ¿no? Es toda una tarjeta electrónica. Ahí tú puedes colocar hacia ahí. Eso es toda una red.
de comunicaciones. Sí, no es cualquier red. Ahí hay un protocolo y ese protocolo tiene que ser muy eficiente. En un PLC también es cierto que a veces hay una red, pero ese protocolo es muy simple, tanto así que aletarga la comunicación entre un módulo u otro. Aquí es muy diferente, y eso hay que estar entendiendo. En los DSS es mejor aún. También los módulos están en una red, y esa red es un protocolo muy eficiente. Sobre eso yo voy a colocar los módulos. Esto le llaman por eso el famoso backplane. Este de ahí es el famoso... El backplane es todo una especie de la parte física y la parte de comunicaciones, ¿no? Por eso dicen el protocolo backplane, porque ahí es toda una tarjeta electrónica, es hecha, el chasis nomás es carísimo, carísimo. Entonces tienes que, ahí está todas las conexiones donde vas a hacer los módulos, ¿no? Y hay una red ahí, hay un protocolo ahí metido. Ahora, sobre eso yo agarro los módulos y empiezo a colocarlos. Si quiero un CPU, y como es una red, y ahí uno entiende lo siguiente, como es una red, para mí sería indiferente de colocar, y no es cualquier red, ¿no? Es una red bien desarrollada, pues sería indiferente que yo ponga el CPU aquí, o que ponga el CPU acá, o que ponga el CPU aquí, o que ponga el CPU acá, es totalmente indiferente. Como es una red, y es una red, no cualquier red, es una red eficiente, es transparente dónde colocas el CPU. Cosa que en los PLCs siempre tienes que colocar acá siempre fíjate que en la posición de acá tienes que poner siempre el CPU en un PLC. En un, en un pack no es así. En control hoy tú lo puedes poner en cualquier parte. Y es transparente, ¿no? A veces uno solamente por costumbre lo pone aquí, pero puedes ponerlo acá, aquí, en cualquier lugar, ¿no? Es que es indiferente, pues. Si uno entiende que internamente hay una red sólida, prácticamente todos los módulos que yo coloco están en red, todos. Entonces no interesa el orden donde tú lo pongas. Si yo pongo acá un CPU y de repente por acá, es más, podría poner más de un CPU también. Podría más de poner un CPU. Este sería mi CPU y podría poner otro CPU. Y no hay mayor problema. Estás logrando multiprocesamiento de una manera muy sencilla. El CPU que pongas aquí no es que sea redundante, sino están trabajando los CPUs para un objetivo de repente complejo, ¿no? Pero no hay mayor problema. O sea, te soporta tranquilamente poner más de un CPU. En un PLC eso no puedes hacer, ¿no? En un PLC, primero, si vas a poner otro CPU, el otro CPU es porque va a ser redundante y solamente va a funcionar en caso de que el otro caiga. Es diferente, o sea, el escenario es diferente. Y también no es muy recomendable. Yo conversaba siempre tengo la suerte de bueno, en tantos años, tantos años, tengo la suerte pues de tener amigos por todos sitios. Bueno, buenos amigos, ¿no? Pero también no los veo en ABB, en Rockwell, en Siemens, que no los veo ya muchos años, ¿no? Pero cuando nos encontramos siempre hay conversaciones y siempre vemos esos temas tecnológicos, ¿no? Así en poco tiempo, ¿no? Y a veces pues eso uno no entiende, ¿no? No entiende que el pack, y ellos mismos dicen pues que la gente profesional no se acostumbra a meter un poco más de lo que debería hacer. Solamente nos concentramos en lo clásico, en la programación, pero no ahondamos mucho en la tecnología. De repente por cuestiones de tiempo, de repente porque todos quieren ser gerentes, nadie quiere ser obrero, o sea, nadie quiere meterse en proyectos, todos quieren ser gerentes. Ese es un problema también, pues, ¿no? Todos quieren trabajar de gerentes, de directores nada más. Entonces como que se descuidan, pues una parte de su vida en la parte dura de programación, de instalación, pero ya después ya no quieren hacer eso, ¿no? Bueno, hay de todo, pues, ¿no? Entonces ahí, como les digo, empiezas a entender que y me decía uno de Siemens, justamente me decía, nosotros no acostumbramos, y alguna vez le pregunté porque yo quise hacer
en un proyecto quise hacer redundancia de CPUs con Siemens. Y me involucré un poco en ese tema hace muchos años y vi que para hacer redundancia con el 300 veía que en el manual pues, ¿no? Te decía, mira, para darle redundancia tienes que hacer tal cosa, activar aquí, tienes que configurar esto, o sea que era complicado, ¿no? Y sinceramente ya no lo hice la redundancia, lo dejé ahí porque estuve como 2 o 3 días viendo eso y ya veía que no era tan fácil hacer redundancia en PLCs. Yo me acuerdo que eso fue con el 300. Pero, y pasó años cuando me encontré con este amigo y le dije, oye, ustedes han hecho redundancia, me acordé por eso. ¿Cómo hacen redundancia en los PLCs? Le dije. Y me dijo, no, eso no hacemos, me dice, porque es todo un tema, es una jarana. Y él siendo de CIM, ¿no? Conociendo especialista, ¿no? Sí, no, le digo, ¿verdad? ¿No? Porque yo pues alguna vez lo hice, lo intenté hacer, le dije, ¿no? Pero ya lo veía medio difícil, ¿no? O sea, no era tan fácil. Y también le decía, sí, no es tan fácil, me decía, y también no es muy seguro. Nosotros hemos hecho en algunos lugares, me contaba, pues son el famoso Pablito Morales de Siemens. Él decía, pues hemos hecho proyectos y no han sido muy seguros, cae, o sea, la redundancia como no entra, como que no entra bien, cae el CPU y no entra bien el CPU redundante. Entonces, si tú ves un PLC que trabaja en redundancia, quizá hoy día los PLCs modernos, podría ser que haya mejorado ese enfoque, pero siempre no es tan amigable, ¿no? Y como le digo, no es muy común ver PLCs redundantes. Por eso ahí cuando quieres redundancia, porque cuando, no sé si a ustedes les dije, vayan investigando un poco, de repente por ahí les voy a dejar una tarea de esto, ¿ya? SIL 1, SIL 2, SIL 3. Vayan averiguando de nivel de seguridad intrínseca, SIL 1, SIL 2, SIL 3. Hay sistemas pues gasoductos, oleoductos, sistemas de alta criticidad donde tengo que tener mucho cuidado con el controlador que voy a escoger. Y no solamente el controlador, ¿eh? Sino la instrumentación también. La instrumentación tiene que ser especializada. Pues ahí vienen la fineza, la calidad del instrumento, el consumo de corriente, la radiación magnética. O sea, sería bueno que ustedes revisen un poco. Yo no soy un especialista en SIL, hay gente que conoce mucho SIL 3 sobre todo, que es de alta confiabilidad. Ahí tienes que tener mucho cuidado en escoger y no vas a poner pues en redundancia un PLC con su CPU redundante cuando no te da garantía algo crítico, o sea que no entra bien el redundante y colapsa todo el sistema. Entonces no es tolerable esas cosas. Por eso ahí podría usar quizá un PAC o un DCS. Incluso del Control Logic, a ver si por aquí está. Ese SIL es bien interesante, mira. Voy a compartir este SIL. Por ejemplo, esto lo usan en SIL. SIL 3, este de acá es creo que SIL 3. A mí me hubiera gustado meterme a SIL, pero ya realmente ya no tengo tiempo. Ya no hay tiempo a ver. De repente voy a renunciar a lo que sé para dedicarme, para dedicarme a eso, ¿no? Es un tema muy bonito, ¿no? El tema de SIL. Mira acá, ¿dónde está? No quiere compartir esto. No sé qué pasa que no quiere compartir. Mira, este rojito, este equipo es un Control Logic, pero encuentras Control Logic así como estos, que son los tradicionales, que ya en sí son caros, y son muy potentes, estos de acá, pero estos módulos son para SIL, o sea, son módulos muy especiales, ¿no? Para altos niveles de seguridad. Y como también son del Control Logic, lo que pasa es que le ponen color rojo, y para decir pues que son altamente críticos, ¿no? Para zonas y son pues toda una tecnología. Si estos ya en sí, los módulos tradicionales que son estos de acá, son fabulosos, los otros tienen que tener alto nivel de seguridad, ¿no? Los que son rojitos. Lo ponen he visto que lo colocan en un color diferente. De repente las características son similares, pero el consumo de energía, la posibilidad de que colapsen es muy difícil, ¿no? Eso lo usan en niveles de seguridad intrínseca, ¿no? En SIL 3, ¿no? De que son
son varios niveles de seguridad, ¿no? Y lo mismo pasa en redes industriales, ¿no? En redes industriales también empiezan a usar cierto, en instrumentación, es también importante, ¿no? En instrumentación también empiezan a utilizar de repente un protocolo Profibus que manejan cierto tipo de cable, que el instrumento tiene que tener ciertas características eh, para que no genere, digamos, peligro, ¿no?, dentro de ese ambiente. Entonces, por eso es lo que el CP acá, un pack sí podría ser llamado SARSIL. Por eso, mira, ahí estás viendo que esos pack, como ya tienen la filosofía de seguridad, de potencia a nivel de sistema operativo, a nivel de hardware, solamente lo mejoran un poquito, lo distinguen con el color rojo para decir eso puede ser usado en lugares de alta criticidad. Pero es en esencia lo mismo, solamente que han mejorado un poco la parte física, la parte hardware, le han bajado el consumo de corriente, cosas como esa, de tal manera que no genere o no sea propenso a algo, digamos, contaminante, algo que perjudica a otro módulo, cosas como esa, ¿no? Entonces, aquí cuando usas el pack más de un CPU, no es por redundancia, simplemente es porque estás logrando, tenías mucho procesamiento en una aplicación y de repente con un procesador no basta, tienes más de un procesador, entonces estás teniendo aplicaciones multiprocesamiento, cosa que en el PLC pues no puedes hacer aplicaciones multiprocesamiento, no es posible eso, ¿no? Entonces eso por un lado. Ahora, el CPU, como ya comentamos, cuando hablamos de CPU, estamos hablando de su memoria de programas y su memoria de datos, ¿no? O sea, eso, digamos, es similar al PLC, ¿no? Acá tiene una memoria de datos, una memoria de programas y una memoria de datos. La primera diferencia que había mencionado ligeramente es que la memoria de datos ya no se maneja por direcciones, todo es por variables, todo es variables. Y cuando hablamos de variables estamos hablando, o sea, es un nivel de programación superior, pues, ¿no? Todo es a nivel de TAG. Eso en principio, ¿no? Entonces la memoria de datos todo se gestiona por TAG. Bueno, es más fácil, ¿no? Más amigable, ya te olvidas del C1, del C2, del timer T4, T5, te olvidas de las B3 o de las marcas M, te olvidas de todo eso, simplemente son variables, todos son variables, ¿sí? Por ese lado es mucho más adecuado, más práctico, porque ya estás trabajando un controlador avanzado, pues, ¿no? Eso es lo que hay que tener. El DCS es igualito, ¿eh? El sistema de control distribuido es igualito, todo es variables, todo es variables. Por eso cuando ustedes manejan, y por lo menos con este simulador van a tener cierta experiencia con un control avanzado, y ya no sea tan chocante un DCS. Si en algún momento se topan con un DCS, ya no va a ser tan abrupto, ¿no? Sino que cuando pasan de PLC a DCS a veces es un poco chocante cuando alguien no tuvo experiencia en, digamos, en PAC, por ejemplo, ¿no? Ahora, eso por un lado, ¿no? La memoria de datos todo es ZTAG. La multitarea, tiene un sistema operativo naturalmente multitask. Los PLCs, si bien es cierto, manejan cierto sistema operativo multitarea, pero no son muy eficientes. Su objetivo no es tanto, ¿no? De ellos sí tienen un sistema operativo multitarea muy eficiente. Eso lo estamos comprobando cuando hacía una tarea, otra tarea, otra tarea. Ese, digamos, la parte informática lo vamos a ver luego, ¿no? Veamos un poco la parte física. Entonces, ahora, los módulos que yo coloco, bueno, yo puedo colocar acá un módulo de entrada-salida o de entrada solamente. Aquí yo coloco un modo de entrada. Suponiendo que esta sea una entrada discreta. Ahora, los módulos de entrada discreta empiezan a ser inteligentes. Y hay que empezar ahora a definir qué cosa significa un módulo de entrada o salida inteligente. En principio, los módulos de entrada o salida discreta o analógica con mayor razón tienen un pequeño componente aquí. Internamente ellos tienen un pequeño procesador, ¿no? Creo que algo también les comenté en algún momento, ¿no? Ellos tienen acá un pequeño procesador. Es un pequeño procesador aquí. Ese procesador pequeño es un ASIC. ¿Recuerdan? No sé si con ustedes pues, les comenté eso. A ver, háganme acordar. Si yo tengo acá otro módulo,
Si tuviera acá otro módulo de salida o entrada analógica, suponiendo que este sea de entrada-salida analógica, porque también puede ser entrada-salida analógica, ¿no? Entrada analógica puede ser también de salida analógica, ¿no? Entonces ellos tienen un pequeño componente que es un ASIC. ¿Qué cosa es un ASIC? A ver, les expliqué en algún momento, ¿no? En electrónica digital de repente con Canlun, que les explicó que es un ASIC, o Sergio Salas de repente, quienes enseñan microcontroladores. ¿Qué es un ASIC? Tiene que ver con el mundo de procesadores, ¿no? Canlun. ¿A qué es un ASIC? ¿O qué es un FPGA? ¿Qué es un SOC? Esas cosas tienen que saberlo, ¿no? Un SOC, un FPGA, tienen que saber lo que es se llama un ASIC. Claro, es una matriz de puertas lógicas, pero programables, ¿no? Prácticamente ahí tú haces un programa, y ese programa que es software se convierte en hardware, ¿no? Se convierte en hardware. Entonces, prácticamente estás haciendo una lógica en base a hardware, ¿no? Esa es la trascendencia de los FPGAs. Un SOC es un System on Chip. Es algo así también, un pequeño microprocesador que tiene una aplicación específica, que normalmente lo tienen pues muchos, un automóvil podría tener un SOC, por ejemplo. A veces son aplicaciones muy puntuales, ¿no? Pero el ASIC es algo más básico que un SOC. El ASIC es un pequeño procesador que también tiene y eso también sería bueno comentarlo acá, tiene una memoria de programa. O sea, los módulos tienen también una memoria de programas, tienen una memoria de datos. Voy a quitarlo esto para un poco, voy a quitar el bus. ¿Ya? Voy a quitar los buses para ponerle aquí, entrar a los módulos, ¿ya? Los módulos tienen, el procesador sería el ASIC, pero ellos internamente tienen también memoria de programas y tienen también memoria de datos. Obviamente no voy a comparar la memoria de programas como el CPU principal, ¿no? Es una memoria de programas que viene ya con un programa predefinido. El ASIC es la parte inteligente, es el procesador. El programa puede ser tan pequeño como, por ejemplo, hacerte diagnóstico del módulo. Ese diagnóstico, autodiagnóstico, es un programita. O de repente un filtro. De repente este módulo de entrada discreta quiere eliminar el antirrebote de las entradas discretas, y hay un filtro incorporado ya en el programa, ¿no? O sea, no voy a comparar, como les digo, lo que está en el programa del módulo es un programa bien pequeño, es algo puntual para el módulo nada más. Eso ya viene de fábrica, ¿no? Y también viene un espacio de datos también. Ese espacio de datos, en algún momento, y eso sí es bueno saber, que ese espacio de datos en algún momento se va a volcar aquí. En algún momento se va a volcar aquí. Pero ese espacio de datos del módulo de entrada, salida discreta o analógica solamente son pequeños bytes, ¿no? Por ejemplo, la memoria de datos de un módulo de entrada, pues de repente son 50 bytes, ¿no? Es pequeñito, ¿no? O sea, no vayan a pensar pues que es algo gigantesco, ¿no? Entonces, estos componentes lo tienen los módulos. Ahí logras tener cierto nivel de inteligencia los módulos, porque esos programas, como les digo, que tienen dentro, te sirven para hacer autodiagnóstico, de repente calibración, de repente tienen filtros incorporados, tienen un pequeño protocolo para comunicar en red, por eso justamente soportan el protocolo en red, y otras cosas más, ¿no? Eso es lo que da el nivel de inteligencia al módulo.
De ahí vienen los módulos inteligentes. Eso no es muy común en los PLCs. Ahora, que pueden haber quizá, ¿no? Yo no he visto realmente mucho ya. Normalmente uno usa módulos tradicionales en los PLCs de entrada, salida, discreta o analógica, pero no son inteligentes, ¿no? Solamente son módulos tradicionales. Los PAC ya usan módulos inteligentes y los DSS con mayor razón todavía. Los sistemas de control de con mayor razón. Entonces, cuando son inteligentes, ¿quién logra la inteligencia del módulo? Es el pequeño procesador que es un ASIC, que significa Circuito Integrado de Aplicaciones Específicas. No es de sorprenderse que puede ser un FPGA, porque el FPGA también es algo bien pequeño, no es algo básico. O sea, no te sorprendas que algunos vengan con FPGA. De repente en el módulo usan ahora como es más práctico. Los FPGAs ahora es más fácil de programar que antes, ¿no? Ahora con lenguajes de alto nivel puedes programar. Antes se programaba ni me acuerdo cómo se programaba ustedes deben saber, el FPGA tiene un lenguaje de programación, ¿no? VHDL creo que se llama, ¿no? VHDL creo que es el FPGA. Pero ahora puedes superar, se abstrae esa capa y lo puedes programar en un lenguaje de programación más sencillo. Entonces, o sea, no te sorprenda que en vez de ASIC usen FPGAs. La cuestión que es un procesador muy pequeño, que hace un programa muy pequeño y que tiene memoria de datos para guardar cierta información. Eso es lo que tienen los módulos de entrada-salida discreta o analógica. Entonces, ya no hablamos de módulos pues tradicionales. Entonces ellos también están en red. Entonces ellos continuamente van recabando la información o van interactuando con los datos y lo reflejan, cada cierto tiempo lo reflejan en el dato, en la memoria de datos del procesador principal. Ahora, estas memorias de datos, esas memorias de datos también son TAG, ¿no? También son TAG. Estos de acá también son TAG. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Entonces, esas memorias de datos que está aquí en el módulo de entrada-salida analógica o discreta, también están ahí los TAG. Ahí también están metidos los TAG. Ellos tienen TAG. Esos TAG hay que nosotros manejarlo adecuadamente. Bueno, nosotros lamentablemente no tenemos el equipo, pues, ¿no? Pero por lo menos configuraremos y veremos cómo los TAG se crean automáticamente, como ya es algo predefinido en el módulo de entrada-salida, y es algo predefinido, entonces hay unos tags ya fijos, pero esos tags yo los puedo tener en mi proyecto y los puedo visualizar. Así como en la memoria de datos de él, como decíamos, también hay tag, entonces los módulos también tienen tag. Debería entender eso. O sea, así como yo voy a hacer mi programa y voy a almacenar información en la memoria de datos principal, tiene tag, pero los módulos también tienen tag. Entonces hay que, en algún momento en mi proyecto hay que unir los tags de las entradas, salidas y los tags que yo voy creando como resultado de una aplicación o de un proyecto que yo hago, ¿sí? Ese es un poco, y ahorita vamos a ver pues qué cosa me da entradas, salidas inteligentes, ¿sí? No sé si hasta ahí tienen alguna duda, pregunta, alguna consulta. Ya vinieron más. Antes, sí, muy bien, Juan. A ver, antes que me olvide, Ludeña, ¿está Ludeña? No está Ludeña, ¿no? A ver, ¿quién más? No he subido las notas, bueno, ahorita no tengo, solamente me acuerdo de Ludeña, pero faltaba otro que no ha presentado su trabajo. No he podido subir las notas porque estaba dudando si que no me han enviado, ¿no? Faltan notas dos, salvo que Ludeña se haya retirado. ¿Alguien sabe si Ludeña se retiró? El otro sí no me acuerdo quién era. A ver, antes, me da un minuto, acá lo tengo en otra computadora. Kevin, ¿tú no has entregado? Tú sí entregaste. Ya, a ver, acá tengo. ¿Y con quién lo hiciste ese? A ver, bueno, pero a ver, acá lo tengo ahorita para ver la. Justo les iba a decir.
Por eso no he llegado a subir. ¿Dónde está? Son dos, ¿no? Y me imagino que es el grupo de Ludeña. Acá lo tengo. Déjame chequear, sino que estoy en otra computadora. En otra computadora lo voy a chequear acá. Acá está. Ah, ya. Sí, pues. Ludeña y Campos. Campos tampoco está, creo, ¿no? No está Campos, ¿no? Ah, sí, José Luis Laime Campos. Así es. ¿Ahí estás? ¿Con quién has hecho, José Luis? ¿Con quién has hecho? Sí, pero ¿con quién hiciste? Ah, pero yo no he visto, ¿ah? Porque raro, yo estaba apuntando los nombres, pero en la lista que me has puesto estaban los nombres. Reenvíame el correo un favor, ¿ya? Me reenvías el correo un favor. Pero entonces faltaría Ludeña nada más. Reenvíame el correo nada más. De repente tú lo has puesto los integrantes y estaban dos, pero tú estabas en el correo, pero no estabas en la lista. Puede ser eso. Puede ser eso. Reenvíame el correo y ya, bueno, y a Ludeña es lo que faltaría, ¿no? A ver si se comunican con Ludeña, pues, es algo que se haya retirado. A Ludeña yo lo conozco, no se acordaba de él su apellido, pero es algo que se haya retirado, ¿no? A ver si se comunican con él, alguien que lo conozca, me avisa, ¿ya? Para subir las notas de una vez. Ah, espero que esté bien o no vaya a estar mal, ¿eh? No vaya a ser que le haya dado ese COVID, ¿no? Hay varios alumnos que le está dando, ¿no? Chaval, no vaya a ser que esté mal, ¿no? Que es una vaina. A ver si van averiguando de su salud también, no va a estar mal. Bien, entonces, esa es un poco la idea del control avanzado. Ahora, a nivel de hardware, ¿no? A nivel de hardware, entonces, debemos tener en cuenta que hay, como les digo, TAG, bueno, que los módulos inteligentes tienen un pequeño procesador, tienen memoria de programa, memoria de datos, pero esa memoria de programa yo no lo cambio, pues yo no me meto para nada con el programa que está ahí, solamente ahorita vamos a ver qué cosa es lo que hace, ¿no? Y una memoria de datos donde guarda información, que también eso lo vamos a recuperar en el proyecto. Y bueno, lo que yo me preocupo más por la memoria de datos y memoria de programas que tiene el CPU, donde es lo que uno va a hacer la aplicación, ¿no? Pero es importante saber que tiene el módulo inteligente, ¿sí? E incluso maneja un protocolo. Por eso cada módulo es independiente, ¿no? Cada módulo es independiente. Esa es la interesante de los controles avanzados, que guardan mucha independencia entre los módulos, ¿no? Ahora, tanto así que, como les digo, que un CPU, este CPU de aquí, podría estar usando el módulo de entrada y el otro CPU podría estar usando el otro módulo, tranquilamente. No hay ningún problema. Es totalmente independiente. Ahora, aparte después tiene otra bondad del pack, es que se adapta a muchos protocolos, a varios protocolos de red, ¿no? Bueno, para él puede ser muy fácil que tú le pongas quizá aquí una tarjeta de comunicación Profibus, siendo de Allen Bradley, puedes poner un protocolo Profibus. Podrías ponerle una tarjeta que sea de repente Ethernet IP, o otro que sea de repente Profinet, una tarjeta que sea Profinet, no siendo de él, no siendo de Rockwell. Podrías ponerle de repente una tarjeta de Modbus TCP, no hay ningún problema, o Modbus RTU, también lo maneja muy bien. O sea, él se adapta fácilmente a a protocolos. Obviamente hay que conseguir esas tarjetas que no son necesariamente de lo que él fabrica. Hay una empresa, ¿cómo se llama esta empresa?
que son especialistas en fabricar módulos de comunicaciones para diversas marcas. O sea, por ejemplo, ellos hacen un Profinet que se adapte, por decir así, o de repente sea al Embrale o a Bake Off, etcétera, ¿no? Como se llama, ahorita tengo que buscar el nombre. Y esos módulos son caros, como ellos, por ejemplo, un módulo Profibus para Control OI, para este pack, al Embrale no lo fabrica otra empresa. Y tienes que comprar esa empresa, pues esos módulos son caritos, ¿no? Son $5,000. No Profibus está así, ¿no? $5,000, $4,000, ¿no? O sea, y el pack se adapta fácilmente, ¿no? El problema es que son caros. Si quieres un Ethernet IP, por ejemplo, o un Ethernet, ¿cómo le llaman un Ethernet industrial de Beckhoff, lo encuentras el módulo, no lo fabrica el Embrale, pero le puedes agregar y va a ser seguramente compatible, no hay ningún problema. El problema es que esos módulos no lo vende al Embrale, lo puedes conseguir de las otras empresas que lo venden esos módulos, ¿no? Y son caros. Una tarjeta HART, él se adapta tranquilamente a un protocolo HART, o un Profibus DP, o PA, un Profibus PA, por ejemplo, para instrumentación, ¿no? Ustedes saben que hay Profibus DP y Profibus PA, ¿no? Un Profibus PA tranquilamente se adapta. Ahora busca el módulo, cuánto te va a costar. Esa es otra cosa, ¿no? Es costoso, pero se adapta tranquilamente. O sea, los protocolos no es muy problemático. Él se adapta, la cuestión es el costo, nada más. El costo del ve qué fabricante vende esa tarjeta de red bajo el protocolo HAR, Profibus PA, Profibus DP, Ethernet IP, el Ethernet IP sí es parte de él, ¿no? Profinet, etcétera, se va a adaptar sin ningún problema. Por ese lado no tengas duda, cuánto te va a costar el módulo, ¿no? Pero digamos por lo menos hay solución. Ahora, entonces él se podía unir en red, él podía ser el maestro de varios Siemens, por ejemplo, tranquilamente podía ser él. Él podría ser el controlador maestro de varios PLC Siemens, porque se pueden unir, pues, es compatible con esos protocolos. Por ese lado no hay problema. Otra característica de ellos es el tema de manejan estrategias de control. De control es excelente. Las estrategias de control son muy buenos. Manejan control avanzado, no a un nivel tan elevado, pero sí tienen algo de control avanzado, cosa que los PLC no lo tienen. Cuando hablamos de control avanzado, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, por decir, de un control multivariable, por ejemplo, un control multivariable, o un predictor de Smith, o un control adaptivo, o sea, un control basado en modelo. Ya tiene algo de control avanzado, ¿no? Bueno, obviamente el PID pero tiene otros algoritmos, ¿no? La cosa que el PLC pues ya ahí colapsa, ¿no? Pero él tiene algo de control avanzado. El que tiene mucho de control avanzado ya es un DCS. Por ejemplo, una red neuronal, un control neurodifuso no tiene el pack. Lo puedes hacer, lo podrías hacer. Puedes crear tu propio algoritmo porque el CPU es muy potente y lo podrías hacer de repente en programación en texto estructurado, ¿no? Puedes hacer tu propia lógica de control predictivo, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué tan complicado es hacerlo en el lenguaje de programación de texto estructurado? Y eso depende del nivel de qué tan hábil seas y qué tanto de control conozcas, ¿no? Pero como una instrucción no lo tiene. Como una instrucción no lo tiene. Tú podrías hacerlo. O sea, por lo menos te da esa posibilidad. En un Siemens pues es difícil eso, ¿no? Por más que conozcas el control, tratar de implementarlo en un lenguaje de programación de Siemens no tiene mucho sentido, ¿no? No está apropiado, no está adaptado a eso. O sea, su arquitectura, software, su lenguaje de programación no está adaptado para que tú hagas un algoritmo avanzado, digamos, dentro de un PLC. Quizá en un PLC de alta gama, ¿no? De la última generación, podría ser, ¿no? Pero en el PAC sí podías hacerlo, tanto así que algunos lo hacen. Incluso como tesis lo han hecho muchas veces, un control avanzado en texto estructurado dentro del control OI, porque de repente no está como una función, no está como instrucción,
pero sí yo lo puedo, si conozco control, si sé el tema de discretización, claro, no es fácil, pues no hay que implementar por métodos numéricos, itero y hago mi programación. Podría ser algo interesante también, puede ser un tema de tesis, tranquilamente. El DCS sí tiene ya un neurodifuso, tiene ya un predictivo, tiene ya solamente jalas el bloque y lo utiliza. Pero él sí está predispuesto para que tú lo puedas concluir. Ahora, estrategia de control, él es muy es más potente en estrategia de control. Ya tiene también estrategia de control. Tiene sus componentes, sus instrucciones están predispuestos para hacer estrategias de control. En un PLC puedes hacer estrategia de control. El PLC no está para eso. Puedes hacerlo. A veces como tarea se les deja a veces que haga una estrategia de control. Y bueno, lo pueden hacer un poco duro, no muy seguro, pero se puede hacer a duras penas. El PAC no, pues el PAC ya viene con sus estrategias disponibles y tú lo puedes solamente configurar y programar más fácilmente. Ustedes saben, pues creo que llevan eso en control de procesos. Hay un curso de control de procesos que me parece que es selectivo para ustedes. Ahí ven algo de estrategia, ¿no? Algo de estrategia de control, o de repente algunos ya han llevado. ¿Qué estrategia de control, por ejemplo, conocen? ¿Qué estrategia de control conocen? A ver, Cristian, Carlos, Amir, Carla, Eduardo, Jorge, José, José, Julio, Juan, Kevin, Luis, Marcio, Marco, Sergio. ¿Alguien ya llevó control de procesos o no? Eso creo que lo llevan más o menos por acá, pues, ¿no? ¿Ya ves? Julio ya llegó. Normalmente casi la mayoría ya llegó ya. Ya, pero ¿qué estrategias de control han visto ahí? Ah, octavo todavía. Este ya es creo que noveno, ¿no? De cascada, ya. ¿Qué más? El cascade, ¿qué más? No me acuerdo el nombre, pero era un método de que se conectaban en círculo, en un ciclo, cíclica, creo. En ciclos, pasaba de un servidor a otro servidor y había un servidor backup que reenviaba otra vez la información. Era No, como un no, pero ciclo. estrategias de control, ¿ah? No, eso Ah, no. Y el feed forward puede ser, así es, cascada, feed forward, split range, o rango partido. Bueno, el feedback es lo que usan cada rato, ¿no? En control 1, control 2, ¿no? Es el feedback. Eh, el cascada, el feed forward, el rango partido, el override, el razón, etcétera, ¿no? Para eso se presta fácilmente este de acá, el pack, ¿no? El pack. Ahora, el, mira, es bien curioso, ¿no? El concepto de estrategia de control no es algo nuevo. Estrategia de control existe pues hace muchas décadas, sino que en las industrias se aplicaba solamente en procesos muy críticos, medio complicados, y era muy raro en tener ese tipo de proceso donde te exigía quizá un feed forward, un cascada, un rate, ratio, etcétera, ¿no? Pero había, ¿no? Ya había eso ya, o sea, no es que algo nuevo, sino que en la última década como que ya los procesos van cambiando, van abundando, la industria pues va, digamos, va generando nuevas expectativas en temas de control y ya no es muy, digamos, nuevo que tú en una planta no encuentres estrategias, varias estrategias, o sea, hay necesidad de aplicar estrategias de control. Por eso hoy en día, mucho más que antes, la gente se capacita en estrategias de control. Siempre a mí me preguntan, por ejemplo, yo a veces he dado clases, pues capacito en tema de estrategia de control, y veo que hay abundante gente que requiere esos conceptos, ¿no? ¿Y por qué veo? Porque pues en su centro laboral, sea no necesariamente una mina, puede ser refinerías, o de repente alguna empresa de producción, ven que hay necesidad de estrategias, y ven que a veces una gente, eh, una empresa de extranjera ha venido, le instalaba una estrategia y le dijeron que pusieron, por ejemplo, una estrategia ratio o una estrategia, digamos, multivariable, y entonces se dan cuenta que las estrategias están presentes cada vez más, pero no es un tema nuevo.
sino que se ve cada vez más hoy en día, y es muy común encontrar, más allá del feedback, encuentras el tema de estrategias. Hay mucha gente que se quiere alimentar de esos conocimientos, ¿no? Es bastante útil. Si pueden hacerlo, pues sería importante tener los conceptos de estrategia, ¿no? Hasta en un sistema robótico se aplica la estrategia en cascada, por ejemplo. Sino que a veces uno no lo sabe, ¿no? Para hacer control de un robot se le aplica estrategia en cascada. No es algo nuevo, o sea, no es algo... en sistemas mecatrónicos se aplica feed forward también. O sea, no tiene que ser procesos industriales, puede ser sistemas mecatrónicos. Entonces las estrategias están presentes cada vez más, ¿no? Y por eso la gente mucho se capacita. Ahora, este de acá se presta para eso. Estrategia de control, algo de control avanzado, es, como digo, se adapta a protocolos, módulos inteligentes, por lo menos la parte física tiene esas características. ¿Ya? Y veamos un poco un repaso con la máquina virtual. Podemos cargar la máquina virtual. Vamos a ver la máquina esta. Carguen su máquina virtual. Carguen el RLOI 5000. Antes de cargar el RLOI 5000, bajen el año, ¿ya? Aquí sí bajen el año. El RLOI 5000, bajen el año del 2002, creo que, ¿ya? Antes de lanzar el RLOI 5000, bájenle al 2000, al 2000 está, en 2000, 2002. Y lancen el RLOI 5000. Una vez bajado el año, recién láncelo, ¿ya? Vamos a ver que lance. Sí, no sé por qué se ha vuelto muy lento mi máquina. Si no lo lanza, si no le bajan el año, no va a habilitar algunas funciones. A ver que vaya lanzando. Vemos esto. Ahí veíamos que mientras va cargando le voy explicando lo siguiente, ¿ya? Ahora, ya más o menos conociendo la arquitectura hardware que dispone, podemos estar viendo un poco la arquitectura software. En la arquitectura software, él, como les digo, tiene 3 niveles. Tiene el concepto de tarea. Dentro de la tarea puedo tener programas. En un programa, cada tarea puede tener hasta 32 programas en este modelo, ¿ya? En este modelo, creo que en los últimos modelos tiene más, ¿ya? Podría tener acá una tarea programa 2, programa 3, etcétera, etcétera. Ahora, esta sería la tarea 1. Después puedo tener otra tarea, tengo hasta 32 tareas. En otros modelos es hasta 64. O sea, acá tendría otra tarea, acá tendría otra tarea. La primera, es más, acá habría que separarlo, ¿no? Bueno, lo voy a separar de forma diferente. Hay una tarea que van a ver ahí en alguna parte de la tarea, vas a ver un símbolo así. Vas a ver una flechita, un círculo con una flecha que da vuelta. Algo así como
como decir que este de acá es cíclico. Pero en las otras vas a ver un relojito. Vas a ver un relojito. Ahorita cuando creamos vas a ver acá un clock. Acá vas a ver un relojito. Cuando ves un relojito, se refiere que esas son tareas periódicas. Es una tarea periódica, o sea, se va a estar ejecutando cada cierto tiempo. Una tarea periódica. Esa será otra tarea periódica. Solamente una tarea es continua. Una tarea es continua, cíclica. Es decir, se ejecuta a lo loco, ¿no? O sea, continuamente se va ejecutando. Esto de acá no. Los otros proyectos dicen ejecútate cada segundo, ejecútate cada medio segundo, ejecútate cada 100 milisegundos. O sea, solamente una es continua. Las demás, todas son periódicas. Todas son periódicas. Y de esa manera logras pues hasta 32, 64 tareas de manera periódica o la multitarea. Es bastante sencillo, ¿no? Es bastante sencillo generar multitarea, ¿no? ¿Qué pasó esto? Se ha colgado, ¿no? Ahora, eso por un lado. Ahora, dentro de cada programa, lo voy a separar así, dentro de cada programa tiene tag. Cada programa tiene tag. Si ustedes se fijan ahí al costadito, vamos a ver que él tiene tag. Él también tiene tag. Otro programa también tiene tag. Cada programa que yo creo va a tener tag. Él también tendrá sus propios tags. Cada programa que tú crees va a tener sus propios tags. Pero aquí en la parte superior también vas a ver tag. Pero ese es tag del, digamos, los de acá son tags de programa, pero estos de acá arriba son tags de controller. Tag de controlador se dice. O sea, tienes dos niveles de tag. Tag de controller, que yo les digo algo así, véanlo, mi proyecto es todo esto, ¿no? Mi proyecto será todo esto. Mi proyecto es todo esto. Todo este es mi proyecto. Tiene muchas tareas, cada tarea tiene varios programas, cada programa tiene sus propias variables, tag, y dentro de esos tiene sus tags de controller. Esos son como variables globales. Si quieren, véanlo así. Esto es como variables globales, y los tags de controller, y los tags de programa, bueno, son como variables locales. ¿Sí? Cada uno tiene sus propias variables locales o globales. Ese es el esquema que hay que tener en cuenta, ¿sí? O sea, la jerarquía a nivel de software primero hay que entenderlo, la jerarquización a nivel de software, ¿sí? Ahora, cuando tú agregas un dispositivo, en la parte inferior vamos a ver que viene la parte de configuración hardware, ¿no? Por acá inferior va a estar la configuración, IO configuration, creo que dice, ¿no? IO, input output configuration. Input output configuration. Ahí vas a agregar tus módulos. Ahí vas a agregar un módulo de entrada-salida, de entrada discreta, de salida discreta, si es que lo tuviéramos, ¿no? Ahora, cuando tú agregas un módulo de entrada-salida discreta o analógica, como les decía, como ya hemos dicho que ellos tienen su propio espacio de datos, aquí automáticamente van a aparecer tags de los módulos. Eso es automático. Si tú le agregas acá un módulo de entrada discreta, perdón, un minuto. Como ya decíamos que cada módulo tiene tag en su memoria, como ya hemos dicho, que el módulo tiene entrada, salida, tiene su propia memoria de programas y datos.
automáticamente cuando tú creas, agregas en la configuración una entrada discreta, aparecen unos tags, que es el volcado de la memoria del módulo. Y ahí habría que ver qué opciones tiene. Pues, ¿no? Te va a aparecer un montón de tags, ¿no? Bastantes tags te va a aparecer, un montón de tags por cada módulo, ¿no? Entonces ahí vamos a hacer un ligero reconocimiento. Aparte tú puedes crear tus tags de controlador, ¿no? Acá yo puedo crear mi data, por ejemplo, data 1, puedes crear tu propia data, ¿no? Puedes crear otra data, otra variable var 1. Eso ya, aparte tú puedes crear tus propios tags de control. Igual acá, también puedes crear en tus tags, puedes crear tus propias variables. Ahora, si yo creo acá, por ejemplo, en tags de control creo var 1, y aquí también puedo crear var 1. Y aquí var 1, en algún momento, el global es 5 o 4, pongámosle. El var 1 del tag del programa vale 3. El programa, vamos a ver antes de eso, este programa, dentro de este programa, o dentro de este programa, o dentro de este programa, o dentro de cualquier programa, tiene rutinas. Acá tiene una rutina 1, tiene una rutina 2 si quieres, o lo podrías dejar solamente con una rutina, ¿no? Depende de ti. A este le puedes poner de repente 3 rutinas, rutina 1, rutina 2, rutina 3. En el programa 1 tendría 2 rutinas, en el programa 2 tendría una rutina, y en el programa 3 tendría 3 rutinas. Una rutina, solamente una rutina dentro del programa, debe ser principal. O sea, esta podría ser la principal. Yo decido cuál. Bueno, acá no hay opción. Él va a ser la principal, pero aquí yo podría decir que él va a ser la principal. Entonces, los demás, ¿qué son? Subrutinas. Subrutinas. Seguramente él lo va a llamar a él en algún momento, o función, ¿no? Él lo va a llamar a él. Y de repente él lo va a llamar en algún momento a él, porque es una función, ¿no? Es una subrutina. Por eso les digo que aquí cada programa es independiente. El concepto de programa aquí hay que tener mucho cuidado de lo que tradicionalmente conocemos. Porque cuando nosotros decimos, hacemos un programa en PLC, bueno, en el programa del PLC hacías el código. Pero ahora acá es un nivel de abstracción mayor. La tarea es el primer nivel de abstracción. Después dentro de la tarea es el programa. Pero en el programa también es un nivel de abstracción. Dentro del programa está la rutina. La rutina es otra abstracción. Recién en la rutina programas. Haces el código, mejor dicho. No en el programa, sino en la rutina. En la rutina haces el código. Antes nosotros decíamos que el programa, hacemos en el programa, ¿no? Pero ahora hay que tener esos 3 niveles, ¿no? Tarea, programa, rutina. En la rutina metes el código, no en el programa. En la rutina metes el código. Y en cada programa puede tener muchas rutinas. Una rutina debe ser la principal. Es como un main. Entonces cada programa va a tener una rutina que debe ser main. Todas son iguales. Todas las rutinas main tienen el mismo nivel. Y lo mismo va a pasar con las demás tareas, con los demás programas. Eso primero, jerarquizar o tener claro esa jerarquización es importante, ¿no? ¿Sí? Esa visión de tag, de tareas, de programas, de rutinas, eso es primero importante tener esa visión, ¿sí? Eso lo podemos ver entonces, y ya creo que cargo esto. Para que no se ponga lento. Esto mismo que acabo de explicarles está aquí. Voy a compartir la máquina virtual, ¿no? Porque demora mucho. Si que se ve muy pequeño, ahí tienen un zoom para poder verlo, ¿no? Por ejemplo, mira acá, crea un proyecto, recién está vacío, y mira, me crea el Black Plane, como les digo, y el CPU, ¿no? Como le he puesto un emulador de CPU, está aquí. Pero acá ya veo que están los tags de controller, mira, está vacío, ¿no? Ahorita está vacío, no hay nada. Porque no le agrego ninguna variable y encima porque no le pongo ningún módulo todavía. Después acá, por defecto, me crea una carpeta de tareas, donde dice tarea principal, y ves ese dibujito que está ahí, una flechita, es porque esta es la tarea
es la tarea que se va a estar ejecutando continuamente. Es entre comillas como el OV1. Se ejecuta continuamente. El concepto de main task solamente es relativo, ¿ya? Porque yo lo podría cambiar el nombre. Si acá le pongo clic derecho, le cambio el nombre y le podría poner tarea 1. El concepto de main program también es relativo. Yo le podría poner programa 1. Y dentro de ese programa tengo, mira, ya aparece tag de programa. Acá también el concepto de rutina main es relativo. Le puedo poner rutina 1. Los tres niveles: tarea, programa, rutina. Mira, esta rutina tiene acá una letra, el número 1. No sé si lo puedes ver ahí en azulito. Tiene el número 1, ¿no? Es porque él está por defecto como tarea principal o como rutina principal. Si yo hago acá una nueva rutina, esa rutina ya sería una subrutina. Seguramente él lo va a llamar a él en algún momento. Ahora, aquí yo puedo generar varios programas. Y también puedo generar varias tareas. Por ejemplo, acá creo una tarea y ya viene con relojito. Y me dice, mira, cada qué periodo, por defecto es 10 milisegundos, le puedo poner cada 500 milisegundos. O vamos a poner cada segundo, ¿no? Cada segundo. Tiene un nivel de prioridad también. Cosa que en los PLCs, por ejemplo, el nivel de prioridad no lo puedes cambiar. Aquí sí puedes cambiar el nivel de prioridad. El PLC es exacto. Cuando tú ves el OV1, el OV50, el OV100, el OV35, tienen una prioridad pero es fija, tú no lo puedes cambiar. Entonces acá voy a poner, esta sería mi tarea 2. Y aparece un relojito como indicador de que eso es cada cierto tiempo. En este caso cada segundo. Y dentro de él puedes crear programas. Por el programa 1, bueno, no me deja, vamos a poner programa 11. Voy a poner otro programa 22. Y dentro del programa puedes poner una rutina. Automáticamente vienen con sus propios tags, vacíos, pero ya están con sus tags. Acá puedo crear una rutina. ¿No? Rutina 1. Acá le puedo crear otra rutina. ¿Sí? Y así puedes empezar a crear otra tarea. Y no tienen que estar, mira, ahorita están en lenguaje ladder por defecto. Pero tú podrías cambiar de lenguaje. Por ejemplo, yo puedo decir, mira, este programa tiene ahorita una rutina, pero quiero cambiarle, agregarle una rutina, pero que sea, por ejemplo, en texto estructurado o función de bloques. Esta sería mi rutina 2. Entonces puedo combinar lenguaje de programación, ¿no? Otro de los lenguajes de programación muy potentes es la función de bloques, programación en bloques. Entonces vamos a hacer algo de programación en bloques también, ¿ya? En la siguiente semana, ¿ya? Vamos a programar en bloques para que vean, y puedes combinar ladder con bloques, o de repente texto estructurado con bloques, eso ya depende, ¿no? Pero aquí está esa opción, ¿no? Este es en ladder, pero este es en bloques. Ahí tienes en bloques. Y así podrías estar combinando. La otra tarea periódica podría generar aquí, ¿no? Clic derecho, no acá, otra tarea. Esta es la tarea 3. Y dentro de esa tarea creas otros programas y otras rutinas. Esa es la jerarquización a nivel de código. Ahora miren, aquí en el programa, en este programa, tengo dos rutinas. Pero ¿cuál es la principal? Todavía no la he asignado. Tengo que asignarle quién va a ser la principal, pues, ¿no? Dentro del programa. Entonces yo voy acá, clic derecho, y aquí digo, ¿quién va a ser el main? Rutina asignada al main, y busco, le digo, mira, tengo esto y esto. ¿Cuál va a ser el main? Yo puedo decir, esto va a ser el main. Y aparece ya el número 1. Como decir, mira, entonces si es la rutina principal, el otro que es una subrutina. En algún momento él lo va a llamar a él. Todos tienen que tener su programa. Aquí, por ejemplo, él es el único, pero igual, tienes que asignarle que él va a ser la rutina principal. Acá vas, es la única que hay, él será la rutina principal. Siempre tiene que haber una rutina principal, ¿no? Si no, no funciona.
Si no, no va a funcionar. El sistema operativo acá es mucho más eficiente. Él tiene que estar viendo todas esas cosas, ¿no? Cuántas tareas tienes, cuántos programas, quién es rutina, quién es subrutina. Eso está viendo todo el sistema operativo cuando lo descargas. ¿Sí? ¿Alguna consulta, jóvenes? No, que sea muy chiquito, pero no. Hoy tiene una lupa, lo pueden agrandar. Esa es la jerarquización. No sé si tienen alguna consulta. A nivel de software. Ahí pueden estar armando una estructura ustedes, a ver, practiquen. Creen 2, 3 tareas. Dentro de cada tarea 2 programas o un programa, y dentro de cada programa 2 rutinas, y hagan la rutina principal, ¿no? Ese procedimiento tienen que ya saberlo, ¿ya? A ver, créense 2, 3 programas por tarea. De repente con 2 tareas. Dentro de cada programa creen 2, 3 rutinas y hagan su rutina principal en cada programa. Ese procedimiento lo van a repetir. A ver, me dicen. Si alguien tiene problemas, me avisa para compartir. Bobadilla Chancafe, qué milagro que has venido. No se te veía. Qué milagro. Ahí tus amigos me dicen que no vienen. Tienes amigos queridos que dicen que no vienen. No asisten, profe. Sí, voy a chequearlo ahora. Este, no, bueno, todavía no subí notas, ¿no? Como les digo, todavía no subí notas, pero si me haces ahorita reenviar el correo, bueno, puede ser que se me haya ido, pues, ¿no? Claro, por eso les pido solamente, por eso antes de subir les pregunto, ¿no? No, solamente los dos que le dije, ¿no? No, el tuyo sí debe estar como Kevin, sí que te he preguntado, sí que no te he dicho nada, seguramente el tuyo sí está, ¿no? Solamente era de Ludeña y de José Luis Campos, ¿no? Ayer lo iba a subir y vi que faltaba esos dos, ¿no? Ahora, si alguien es amigo de Ludeña, no vaya a ser que esté mal, ¿no? Pues siempre traten de preguntar por sus compañeros, porque me mandaron un correo que hay una chica también que está mal, ¿no? Iba a control uno, seguramente usted no lo conoce, también le ha dado COVID, ¿no? Y a toda su familia le ha dado COVID. Y está mal, pues, ¿no? Bueno, no es el único caso, ¿no? Hay varios, seguramente, alumnos que tienen ese problema. Hay un alumno también que me ha escrito que le ha dado COVID, pero parece que no ha sido grave, y me ha dicho que están recuperando, ¿no? Pero eso ponerlo, hay algunas cosas que la universidad sí se entera, pero hay otras cosas que la universidad tampoco se entera, ¿no? Ah, ya ves. Pero cuando es hace tiempo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando, Juan Carlos? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? A semana uno, o sea que no vaya a haber tenido una recaída, ¿no? No vaya a haber tenido una recaída, es peligroso eso, esa cosa. Claro, si le hace llamado a las dos, entonces no es mucho, pues. No debe haber dado una recaída. Las recaídas son peligrosas. Peligrosas. Bien, miren, aquí solamente para que vean, traten de crear uno,
como función de bloques, ¿no? Cuando crean una rutina, ponen nueva rutina y aquí despliegan, les aparece función de bloques, ¿no? Aparece en SFC, texto estructurado, pero también aparece en función de bloques. Traten de seleccionar función de bloques. Por lo menos uno. Por lo menos uno. Mira, si yo entro a una rutina que está en ladder, por ejemplo, voy a entrar a esta rutina que está en ladder. Ahorita solamente estamos viendo una visión, ¿no? Estamos haciendo una visión de esto. Cada nueva rutina, la dirección o el nombre te refieres. Dirección, no sé a cuál refieres. No, es que acá no hay direcciones, ¿no? Como te digo, acá no existe dirección. Acá todos son tag o variables, ¿no? Acá hay que olvidarnos, ya no existe nada, todas son variables. Ahora, los nombres de las rutinas sí pueden repetirse. Por ejemplo, acá le he puesto R1 y R1. No hay problema, ¿no? Sin embargo, de los programas sí te limitan, ¿no? Bueno, si quieres ponerle P1 acá y P1, no te va a soportar, ¿no? Ahora, mire, si yo entro en la rutina que está en ladder y puedo buscar el PID, ¿no? Para que vean, solamente para que vean un poco algunas características a nivel de programación, ¿no? Busco por acá el PID, ese está en en todo caso pongo solamente acá PID, no escribo aquí, pongo PID y mira, sale el bloque PID. Y ya de por sí es un poco grande, le creo acá una variable, escriban solamente PID. Acá yo le puedo escribir la variable cualquiera, pero esa variable, como es una variable, tienes que definirla. Es como en el InTouch, ¿no? Tú creas la variable, pero tienes que decirle qué tipo es. Eso lo vamos a hacer luego. ¿Ya? Acá pones solamente clic derecho, new, se autodeclara. Pones OK y ya, digamos, tienes el PID, el bloque que tiene varias cosas, ¿no? Pero mira, voy a comparar el PID este es el PID de ladder, pero voy a entrar a la programación en bloques y voy a buscar el PID. El PID en bloques, entro acá, está en bloques, es como un sheet, es como una hoja de cálculo, es un sheet. Y voy a buscar acá en procesos, en la pestaña process está el PID. Pero este PID pues es un monstruo, ¿no? O sea, es un PID, el famoso PID enhanced, el PID mejorado que le llaman, ¿no? Es un PID muy, muy grande, ¿no? Muy potente, ¿no? Este tiene para cascada, mira, para hacer estrategias cascada, tiene para hacer ratio, tiene para hacer feed forward, tiene alarmas, tiene muchas cosas, override, para hacer override. Claro, él solo no, pues hay que combinarlo, ¿no? Ahí tiene para hacer cascada, razón. Entonces, obviamente acá el PID es mucho, ¿no? Tiene muchísimas cosas, ¿no? Tienes que saber todos estos parámetros. Mira, todos estos parámetros, no sé si lo pueden estar viendo, ¿sí, no? Ahí está la potencia de la programación en bloques. Tienes que saber para qué sirve cada parámetro. En los DCS es igualito. Por eso cuando hagamos programación en bloques, te estás familiarizando al DCS, porque la potencia de la programación en los sistemas distribuidos son en bloques. Son en bloques. Entonces, si ustedes tienen experiencia en programación en bloques, como les digo, un DCS no va a ser mucho, muy complicado. Incluso en texto estructurado también se programa, ¿no? En texto estructurado también se puede programar el DCS, y acá también se puede programar en texto estructurado. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Tener digamos, una forma, por lo menos aunque sea simulada, de familiarizarse con un controlador industrial, ¿no? Este no es un simulador, este es el verdadero entorno de desarrollo del controlador avanzado, ¿no? Para saber todos los parámetros, pues como digo, es un montón, ¿no? Acá tiene
Si tú, ahorita están deshabilitados, si tú lo habilitas, habilito los parámetros, habilito, igualito es en el DSS, ¿eh? Igualito. Voy habilitando, me tiene un montón de habilidades. El bloque ya creció, ya tiene más cosas. Ahora, en programación en bloques tiene justamente este tipo de control que es interesante. Tiene el IMC, por ejemplo, el control de modelo interno. Tendrías que saber control para saber qué es un IMC. El IMC es una técnica de control, el control de modelo interno. Y el control de modelo interno pues tienes que saber igualito configurarlo. Tiene también para el control coordinado, que también tendrías que saber qué cosa es un control coordinado en control. Son bloques, como les digo, ya más complejos para control. Tienes que ver, aquí por ejemplo, saber feed forward te ayuda bastante. Y saber compensadores en adelanto y atraso también te ayuda bastante. Porque yo puedo configurar acá, diseñar ciertos controladores, bueno, involucra varias cosas, pero los compensadores los podría poner acá en adelanto, en atraso. Tengo que aplicar bastantes conceptos de control para definir o digamos, configurar este bloque, ¿no? Pero también tiene acá otras cosas, ¿no? Tiene el control, por ejemplo, multivariable, para hacer sistemas mínimos. Cuando los sistemas son mimos, tienes esto. O sea, varias entradas, varias salidas. Cuando tienes varias entradas, varias salidas, se genera varias funciones de transferencia y hay que hacer un desacoplo. Aquí está justamente el desacoplo, ¿no? De las variables, de los modelos. Tiene varias cosas. Aquí pones por aquí. A ver, este CV1, CV2. Acá pones los modelos, por ejemplo. Una vez hallado el modelo, pones acá la ganancia, la constante de tiempo, pero del modelo, de la planta. Como es un sistema MIMO, mira, te da hasta 6 plantas diferentes, 6 modelos. Para el proceso 1 tienes 3 modelos porque son 3 salidas. Dice salida 1, proceso 1, salida 2, proceso 2, salida 3, proceso 3, o sea, son 3 modelos. Salida 1, modelo 1, salida 2, modelo 2, salida 3, modelo 3. O sea, es un sistema de 2 entradas, 3 salidas. O perdón, 3 entradas, 2 salidas. Hasta 3 entradas, 3 salidas. Entonces acá tienes que saber desacoplar modelos, ¿no? Tienes que saber desacoplar modelos en sistemas mínimos. Pero la herramienta está acá. La cuestión es emplearla. Esto no lo ves en ladder, por eso lo hice crear en función de bloques, porque en ladder no existe esta opción. Process, este de acá no aparece. La estrategia RAM swap, no sé si han hecho también, es este, RAM swap. Ese es muy usado, ¿no? El RAM swap es muy usado también, sobre todo para control de temperatura lo usan bastante, ¿no? O presión. RAM swap, una estrategia de control también. Entonces ahí también puedes hacer, o sea, tiene bastantes cosas de control y ahí un poco es la fortaleza que tiene él, por ejemplo, como herramienta software, ¿no? Ahora, de ahí que uno lo use es otra cosa. Y ahí, como les digo, no hay gente muy capacitada, ¿no? No hay gente muy capacitada. En los DSS es parecido, en los DSS los bloques son gigantescos. Ahora, de ahí que lo usen es bien tedioso, ¿no? Porque tiene un montón de parámetros, ¿no? Ahí viene un poco el conocimiento de qué tanto, una cosa es saber teoría de control, otra cosa es saber aplicarlo en una tecnología. Entonces ahí tienes que empatar esas dos cosas, ¿no? Y eso es el detalle. A veces no hay mucha gente que hace eso. Y lo que hacen son la gente extranjera, pues es el tema. Los extranjeros hacen eso, tienen mucha experiencia. Bien, jóvenes. Ya el lunes les voy a dar unas guías para que lo hagan
algunos ejercicios sobre eso, ya conociendo el escenario del entorno de programación y la parte de hardware. Vamos a agregarle algunos drivers, algunos módulos de entrada-salida para que vean solamente, bueno, no se puede simular, pero se puede simular la programación, pero los módulos reales no. Pues. Entonces hay que tratar de, por lo menos, saber qué es lo que está generando un módulo de entrada-salida discreta o analógica dentro de la configuración. Y eran algunos programitas pequeños, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta, por ahora nos quedaríamos aquí, si no tienen preguntas. Profesor, Dime. el, el PLC o la simulación que utilicemos va a cambiar el tema de los programas, o sea, porque ahorita solo me aparecen programas en ladder. Por eso les dije que bajaran el año, ¿no? Les Ah, dije ya, antes ok. que lances bájale el año al 2000, 2000 es suficiente. Ahí ya te aparecen todas las opciones. Ok, profe, gracias. Listo. Bien, jóvenes, nos quedamos aquí, pues, ya, por favor, descansen. Descansen un clase todavía ahorita. Nos estarías viendo, ¿sí? ¿Sí, Marcio? No, todavía no los he subido, pues, porque tiene que estar completo, como les digo. Por eso no lo he subido porque veía que faltaba dos. Ahora falta solamente el Udeño. Ahora voy a tratar de escribir un correo a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Para que pueda responder. Me imagino que de repente él no ha hecho, ¿no? Porque, pero ahorita como solamente falta el Udeño y su compañero Luis, entonces ya me envió, entonces lo subo, pero voy a esperarlo hasta el lunes, martes. A ver, ojalá que me responda. De repente está mal. Me imagino que no ha hecho, ¿no? Bien, nos vemos, jóvenes, gracias.